El síndrome metabólico es un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de salud. Se puede tener solo un factor de riesgo, pero a menudo las personas tienen varios de ellos al mismo tiempo. Si se tiene al menos 3 factores, se llama síndrome metabólico. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, síndrome metabólico. ¡Comenzamos! Le damos la bienvenida a todas las personas que ya nos siguen en esta sintonía de televisión universitaria. Como ustedes saben, estamos transmitiendo en el canal 26.2 y pues por supuesto desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este es un proyecto de televisión realizado por el Departamento de Radio y Televisión de la universidad en conjunto con el Centro de Ciencias de la Salud de esta institución, pero también tenemos por supuesto siempre invitados, en este caso desde el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, el ICEA. El día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que es el síndrome metabólico y ponemos a su disposición las líneas telefónicas para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas acerca de este tema. El teléfono en televisión universitaria 449-910-9260. Para platicar acerca de este tema, primero tenemos que entenderlo de una mejor manera y tenemos una cápsula preparada. Síndrome metabólico. Es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Síntomas. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura. Si el azúcar en sangre es alto, podrías notar los signos y los síntomas de la diabetes, como aumento de la sed y la orina, cansancio y visión borrosa. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. Prevención. Hacer actividad física al menos 30 minutos la mayoría de los días. Comer muchas verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales. Limitar la sal y las grasas saturadas en tu dieta. Mantener un peso saludable. No fumar. Bueno, pues estamos platicando acerca de todo esto que vamos a conocer el día de hoy, por supuesto con los expertos, y me permito primero presentar al doctor Alejandro Moctezuma Macías Prieto. Él es supervisor del programa de salud en el adulto y el anciano del ICEA. Gracias por estar con nosotros, nuevamente regresas. Gracias nuevamente, muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a analizar este tema que es muy importante. Claro, por supuesto, y además tú vienes de un programa estatal que justamente está relacionado con adultos y ancianos. ¿A qué se dedica tu departamento? El departamento, el programa en sí, damos el seguimiento de los controles de todas las personas que están padeciendo diabetes, hipertensión, obesidad y el seguimiento en las estancias del adulto mayor. También aportamos también ahí una parte, un seguimiento de las personas adultas mayores. Además de las unidades de salud que tiene el ICEA, supongo que están vinculadas con otras instituciones. Me haces pensar, por ejemplo, en el INAPAM. Sí, claro, todo lo que pueda hacer alguna otra asociación que se dediquen a apoyar o a dar un seguimiento en el adulto mayor, pues sí, estamos en contacto con esas instituciones.
y además atiendes una serie de enfermedades. Por ejemplo, decías personas con diabetes, personas con hipertensión, y pues el cúmulo de archivos seguramente es volumétrico. Sí, la cantidad de personas que son positivas en el estado, pues sí es un número bastante importante y alarmante a la vez, porque sí cada vez se va incrementando más el número de estas patologías, que pues a largo plazo también van a tener unas complicaciones que no son de lo más motivador. Claro, y además lo hemos comentado en repetidas ocasiones relacionado con estas enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que muchas de ellas podrían ser prevenibles. Además, son hábitos y costumbres que nosotros vamos desarrollando durante todo el transcurso de nuestra vida, que nos llevan, muchas de ellas, estas costumbres y hábitos, a desarrollar este tipo de padecimientos. Sí, así es. La prevención creo que es nuestra principal acción que estamos realizando en todas las unidades de salud. No nos cansamos de repetir las medidas preventivas que tenemos y que son muy sencillas de realizar, y todos las podemos llevar a cabo para evitar todos este tipo de padecimientos, como ya los mencionamos: diabetes, hipertensión, hacer actividad física, llevar una buena alimentación, mantener un peso ideal. Pues creo que son cosas en las que tenemos que trabajar de inmediato, pues para evitar tener un padecimiento de este tipo. Son acciones que podríamos hacer de manera muy sencilla aplicándolas en nuestra vida, pero también al mismo tiempo son complicadas en nuestro tiempo actual. Por ejemplo, la alimentación, si pudiéramos hacerla más sana, sería mucho más beneficioso para nuestra salud, pero a veces no tenemos tiempo. Eso también va pues impactar, por supuesto, en nuestra calidad de vida. Vamos a desarrollarlo un poquito más tarde. Sigo también con nuestro invitado, el doctor Adrián Jiménez Serrano. Él es catedrático e investigador del Departamento de Medicina en esta Casa de Estudios. Doctor, gracias por estar nuevamente en nuestro programa. No, gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Tú como catedrático estás directamente, por supuesto, relacionado con los alumnos en este proceso formativo para que sean futuros médicos. Pues seguramente tienen un compromiso pues muy elevado de ustedes, tener primero el conocimiento científico probado, ya ustedes que están en constante capacitación, para luego además pues proveerlo a los futuros médicos. Sí, el objetivo en la Escuela de Medicina es hacer buenos médicos y médicos generales que tengan la idea de la atención a la población en general, en donde el objetivo primordial sea la prevención. Y en un momento dado, ya cuando está la enfermedad presente, bueno, pues el tratamiento mismo de la enfermedad. Pero sí, nuestro objetivo es hacer médicos generales buenos, por así decirlo. Después de esta carrera de médico general, en este caso es médico cirujano en nuestra universidad, según entiendo, ¿no? La nomenclatura. Bueno, hay diferentes formas de decirlo, pero son médicos, es la carrera de médico cirujano, pero es médico general, no salen con especialidad, por así decirlo. Ahí es a donde voy. Hoy estamos hablando acerca de varios padecimientos y entonces seguramente tendrán después los estudiantes, ya después de su proceso de formación en la universidad, las prácticas profesionales, la estancia que hacen en los diferentes organismos de salud, tendrán que aspirar a una especialidad. ¿Qué tipo de especialistas son los que están relacionados con estos padecimientos? Bueno, con este que vamos a ver ahorita son varios especialistas, porque es un síndrome que involucra varias especialidades. Quizás el especialista que más ve a estos pacientes es el médico internista, que es un especialista, digamos, general. Después el endocrinólogo, quien se relaciona más con obesidad y diabetes. El cardiólogo, que ve la mayoría de los pacientes con hipertensión, pero también están los nefrólogos, porque también se afecta el riñón. Es decir, hay muchas especialidades que pueden revisar este síndrome, pero sobre todo el médico general, que es el que ve por primera vez estos pacientes y los detecta.
Y ya cuando ve una cosa que es posible que no tenga en ese momento la capacidad para resolverlo, pues mandarlo hacia un especialista. Claro. Parte de lo que haremos en este programa será entender justamente parte incluso del lenguaje que estamos manejando relacionado con esto. Quisiera que nos explicaras por qué se llama síndrome, porque no hablamos de una enfermedad o de un padecimiento. ¿Qué es lo que significa que sea síndrome? El síndrome se define como el conjunto de signos y síntomas que se conjuntan y que se pueden ver en una enfermedad, ¿sí? Entonces, como no es una sola, se pone síndrome, ya que abarca varios aspectos, pero casi todos inician en el mismo problema y casi todos van a terminar en el mismo problema, ¿sí? ¿Qué estamos hablando de? Por ejemplo, el inicio del síndrome metabólico casi siempre inicia en un problema celular, del metabolismo celular, sobre todo de las células adiposas, del tejido graso, y va a terminar en una enfermedad como la aterosclerosis, que puede afectar el corazón, las carótidas, el cerebro, los riñones, las arterias de miembros inferiores. Entonces, se engloban todas estas en este síndrome, porque para empezar, se ha visto que tienen mucha relación y se ha visto también que todas, el objetivo, bueno, no el objetivo, sino el punto final de este síndrome va a ser la afectación, sobre todo a nivel arteriolar, de las arterias del cuerpo, ¿sí? Cuando ustedes en el ICEA están analizando todo este espectro de padecimientos en el estado, pues supongo que también tienen todo este espectro de especialistas que van a ir pues atendiendo a la población. Por lo menos en el programa están observando cuál es lo que sucede, cuál es el fenómeno que está sucediendo en términos de enfermedades con la población de Aguascalientes. Sí, claro, cada persona que llega a una unidad de salud se valora en forma integral. Entonces, cuando se empieza a presentar este tipo de problemas, estamos hablando de que la persona ya tiene sobrepeso, tiene una obesidad, va a empezar a alterar este tipo de padecimiento, como lo mencionaba el doctor, va a haber una alteración a nivel del tejido adiposo, lo cual nos lleva después a generar un problema de resistencia a la insulina, posteriormente una hiperinsulinemia, y llevarnos a generar un problema como la diabetes, la hipertensión. Entonces, sí, cada persona cuando llega a nuestra unidad de salud tratamos de englobar las detecciones. Por ejemplo, hacemos la detección para ver si hay una obesidad, hacemos detección para ver si tiene un problema de resistencia a la insulina o de prediabetes o ya una diabetes confirmada, si tiene sus cifras normales de presión arterial y si se sospecha de algún caso de una alteración en lípidos, por ejemplo colesterol, triglicéridos, pues también hacer algún perfil de lípidos, pues buscando esa alteración en esos lípidos y que nos pueda englobar el síndrome metabólico. Cuando lo detectamos, obviamente, pues lleva el tratamiento médico necesario el paciente, y si hay que referirlo a alguna otra instancia o algún otro especialista, pues también se realiza. Okay. Bueno, pues muy interesante este acercamiento que tenemos desde los programas, por supuesto uno académico, otro de política pública. Veremos ya en el desarrollo de los siguientes bloques ya específicamente a qué nos estamos refiriendo para ir dando la información a las personas que nos siguen. Por ahora tenemos que hacer un corte, regresamos.
Continuamos cuidando mi salud y el día de hoy estamos hablando acerca del síndrome metabólico y vamos a ver una cápsula que está relacionada con la obesidad y la nutrición para que esto también nos permita abonar al entendimiento del tema. Obesidad y nutrición. La preobesidad puede no causar muchos problemas notables. Sin embargo, una vez que se tienen unos kilitos extra, se pueden desarrollar síntomas que afectan la vida diaria. Entre los problemas que una persona con preobesidad puede enfrentar en el día a día están dificultad para respirar, aumento de la sudoración, ronquidos, dificultad para dormir, sentirse muy cansado todos los días, dolores de espalda y articulaciones, hipertensión o presión arterial alta, diabetes tipo 2, problemas esqueletomusculares, enfermedades hepáticas, renales y gastrointestinales, colesterol alto, enfermedad coronaria. La FAO señala que aproximadamente el 32% de los mexicanos en edad adulta padecen obesidad. Se estima que en el mundo son más de 1.400 millones de personas adultas con sobrepeso y 500 millones que padecen obesidad. La obesidad se ha convertido en un grave problema de salud en el siglo XXI. Se ha observado que la obesidad es un factor de riesgo en algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama, de colon, riñón y esófago. En las mujeres aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones durante el embarazo, tales como la diabetes gestacional o la preeclampsia. La obesidad también es un factor en problemas relacionados con la salud mental y emocional, pues quienes la sufren pueden tener baja autoestima, sentimiento de soledad, aislamiento y depresión. Pero si quieres bajar de peso, el ejercicio contribuye a que lo consigas más rápido y un plan de alimentación balanceado. El baile es un ejercicio excelente en el que no solo te diviertes, sino que también te permite quemar muchas calorías, bajar de peso y conservar tu salud. Ahora ya sabes más sobre obesidad y nutrición. Aprende de este y muchos otros temas de salud en clickysalud.net. Información para estar mejor. Vaya, pues nuestros hábitos y nuestras costumbres alimenticias, por supuesto, tienen mucho que ver con el desarrollo de estas enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que así se les denomina. El día de hoy estamos hablando acerca de que es el síndrome metabólico, y nuestros invitados ya empezaron a dar también algunos temas, la explicación acerca de algunos términos. Ya hablábamos acerca de lo que se supone que es un síndrome, pero ahora con esta cápsula nos da a entender que el origen de todos los males, porque lo hemos visto además en muchas otras ocasiones con otros programas, con otros temas, el origen de todos los males es la obesidad. No sé tú cómo lo veas, doctor Alejandro. Sí, bueno, la obesidad es como el inicio, pero existirá una cascada de varios padecimientos para poder llegar a un síndrome metabólico como tal. La obesidad, sí, al tener obesidad o una ingesta calórica excesiva, no utilizamos esa grasa que tenemos acumulada, o al contrario, la empezamos a inflamar, por así decirlo. Y al estar inflamada empieza a haber ácidos grasos libres, que estos ácidos grasos en una persona a lo mejor que no tiene obesidad se encargan de darnos algo de energía. Cuando tenemos un exceso de esa grasa, pues entonces toda esa energía no la estamos utilizando y esos ácidos grasos están libres. Y eso nos lleva a que empiece la resistencia a la insulina. ¿Qué nos referimos con esto de resistencia a la insulina? Que no hay forma de meter esa insulina que secreta el páncreas al músculo, a otros tejidos, y entonces no la podemos utilizar. Esa insulina se va acumulando hasta que existe algo que se llama hiperinsulinemia. Y esa hiperinsulinemia, entonces ahora sí darnos las patologías finales del síndrome metabólico, que sería una diabetes, una hipertensión, una aterosclerosis, sí, y esa sería prácticamente, en un inicio sí sería solamente la obesidad, pero pues se viene una cascada de varias situaciones que nos desencadenan en otras enfermedades. Una persona con obesidad es una sentencia de que desarrollará un síndrome metabólico.
Por así decirlo, sí. Estadísticamente hablando, por lo menos, Estadísticamente ¿no? hablando, pues sí, la mayor parte de las personas que tienen un síndrome metabólico, generalmente, y es uno de los factores de riesgo, la obesidad, un incremento en la zona del abdomen, en su cintura, su perímetro abdominal, que también empieza a incrementar, y pues obviamente esas personas en algún momento presentan un síndrome metabólico. ¿En Aguascalientes tenemos algún indicador, algún número que nos hable acerca de la proporción de personas que ya están en este rubro? Se habla de alrededor de un 25% en los adultos de estas personas que en algún momento van a presentar. Entonces estamos hablando 1 de cada 4 personas que tienen obesidad, que seguramente van a tener este síndrome metabólico en un futuro. Claro, y en un estado como el nuestro, que tiene aproximadamente 1.200.000 por ahí, según mi último recuento de población, pues estamos hablando prácticamente de 300.000 habitantes. Ya es un número Entonces, bastante. sí es un número importante. Esto es más presente, no sé si también haya ese indicador, más presente en la ciudad que en las zonas rurales. Últimamente ya prácticamente el número es similar, a pesar de que sí hay otro tipo de alimentación en algunas comunidades, que sí es un poquito más orgánico, sí se ha presentado también un incremento en la obesidad en las personas de comunidades rurales, y pues al final el porcentaje no disminuye tanto. Claro. Doctor Adrián, yo he escuchado acerca de grasa en la sangre. No sé si esto va relacionado con la obesidad. Seguramente muchos hemos escuchado cuando vamos a una consulta, sobre todo adultos de mi edad o mayores, pues ya se habla acerca de la presencia de grasa en la sangre. ¿Qué significa esto? Quiero nada más enfatizar un poquitito del síndrome metabólico y luego llevo a esa pregunta. Okay. El síndrome metabólico es como el preámbulo de dos etapas en la vida de una persona. El síndrome metabólico, la importancia que tiene es que si no se corrige, la persona se puede hacer hipertensa, diabética, hipercolesterolémica o puede tener problemas renales serios. Pero una vez que tiene esas enfermedades, la van a llevar a una segunda etapa, que es la aterosclerosis, y entonces va a tener una embolia cerebral, una hemorragia cerebral, una obstrucción de alguna arteria, por ejemplo, coronaria, y que provoque un infarto. Esa es la importancia que tiene el síndrome metabólico. Ahora, efectivamente, casi el origen de este síndrome se puede decir que es la obesidad, pero no todos los obesos son patológicos la obesidad no es tan mala. Hay dos tipos de obesidad. La obesidad tipo pera, que es la que tiene la cadera un poquito más ancha y que están gorditos todos, ¿sí? Y la obesidad tipo manzana, que es la obesidad, como decía el doctor Alejandro, en medio aquí en el abdomen. Pero la grasa que está por fuera o por detrás de la piel no es tan mala como la grasa que está intraabdominal, a esa se le llama grasa visceral. Y la grasa visceral es la que es productora de una cantidad importante de sustancias que inflaman otras células y entonces se desencadena este síndrome. Efectivamente, cuando se suelta o hay este tipo de síndrome, se van los ácidos grasos a la sangre y entonces dicen que tiene grasa en la sangre, pero sí existe. Entonces, ¿quién de estos obesos es el que más riesgo tiene? El que tiene una obesidad a nivel visceral que se manifiesta como obesidad tipo manzana, los gorditos de la panza, pues, ¿sí? los que tienen esa obesidad. Y efectivamente en México hay mucho paciente obeso, o sea, yo creo que la población mexicana más o menos anda entre el 60 y 70% en obesidad. A nivel en nacional. obesidad y sobrepeso, que son dos cosas diferentes. El sobrepeso se considera cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 29 y obesidad cuando el índice de masa corporal está por arriba de 30.
¿sí? Cuando haces ese tipo de observaciones, y muchos los hemos seguido sobre todo, pues porque también hay mucha información en internet y vemos las dietas y vemos una calidad nutricia más adecuada, andamos ahí investigando por nuestra cuenta sin ir necesariamente a un especialista. El peso es un indicador, pero también lo he escuchado en términos del diámetro, por ejemplo, con una cinta, ¿no? Obviamente todo esto lo tiene que saber un especialista mejor que nosotros, si no andarlo nosotros investigando. Pero me refiero a esto porque hemos escuchado muchas veces que pues yo fui, digamos, de una complexión gruesa, por no decirle gorda. Así habla cualquier persona que dice, pues es que ¿cómo voy a ir en contra de mi metabolismo? Siempre he sido igual. He llegado hasta este punto de mi vida, por ejemplo, me hace recordar a varias personas cercanas que siempre fueron gruesas, ¿no? O sea, hay cómo poder luchar contra ese índice, por ejemplo. Por eso es importante catalogarlo como obesidad tipo manzana o tipo pera. ¿Es gordito todo? Entonces la grasa está en subcutánea. Es nada más gordito de esta zona, entonces ese es el problema, la grasa que está dentro del abdomen. ¿Cuándo es necesario acudir pues a un especialista en todo caso? Porque para poder ponerle la etiqueta de que ya se encuentra una persona con síndrome metabólico, tiene que haber algún análisis, tiene que haber algún estudio que respalde ese diagnóstico. Sí, bueno, para definir una persona que ya tiene síndrome metabólico, se necesitan 3 de 5 cosas. Primero, que tenga obesidad, esa es una, pero la obesidad la vamos a poder nosotros observar en personas que, obviamente, como les dije, que tiene una cierta aumento de tamaño en la cintura. De manera sencilla, nosotros les pedimos a los pacientes que se midan la cintura. El problema es que muchas veces la cintura la miden abajo del ombligo, ¿sí? Y entonces tienen 32, pero cuando la miden en el ombligo tienen 36. Claro. Entonces se recomienda que la cintura se mida del reborde costal, del lado de cualquiera de los lados. Si están muy gorditos, si no se lo tocan, se tiene que hacer de lado, tocar el reborde costal, y más o menos a ese nivel se tiene que medir la cintura. Okay. Se supone que si está por arriba de 102 en el hombre, ya se considera como una obesidad tipo manzana o visceral. En la mujer es de 88 centímetros y en el hombre 102. Esa es una forma de medirlo de manera sencilla. La otra sería hacer una ecuación, es la altura en metros, por ejemplo, 1,80 es 1,8 por 1,8. Esa cantidad la vamos a dividir entre el peso. Okay. Y eso nos da un número que si está entre 25 y 29 se llama sobrepeso, y si está arriba de 30 se llama obesidad. Okay. Con esos dos datos ya podemos saber si tenemos que acudir a alguien para recibir atención. Ok, te voy a tener que suspender un poquito tu respuesta, vamos a ir a un corte, pero nos da también la oportunidad de invitarles a que en el próximo escuchemos justamente cuáles son estos 3 de 5 factores que van a determinar que una persona pueda tener o ya estar en esta situación de síndrome metabólico. Vamos a la pausa, regresamos. Continuamos cuidando mi salud. El día de hoy estamos hablando acerca del síndrome metabólico, pero antes de darle contestación darle seguimiento a la respuesta que el doctor Adrián quedó pendiente de poder completar, tenemos una cápsula que habla acerca del por qué es importante tener peso saludable. ¿Por qué es importante tener un peso saludable?
Existen diferentes métodos para saber si estamos en un peso saludable o no. Uno de ellos es conociendo nuestro índice de masa corporal o IMC, que es la relación que existe entre nuestro peso y nuestra estatura. Para calcularlo, basta con hacer una operación. Divide tu peso entre tu estatura al cuadrado, es decir, multiplicamos nuestra estatura por ella misma y dividimos nuestro peso entre el resultado. Compara tu resultado con la tabla y determina si te encuentras en un peso saludable o no. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que cargar todos los días 2 cajas muy pesadas? Cansado, ¿cierto? Pues lo mismo siente tu corazón, tus huesos, tu hígado, tu estómago, etc. Tener un exceso de peso corporal incrementa tus probabilidades de tener muchas enfermedades. La clave está en cómo llevas tu ritmo de vida. Toma decisiones saludables y acude con un nutriólogo para que te oriente adecuadamente. Recuerda ingresar a nuestro sitio web Educación en Nutrición. ¡Hasta pronto! Bueno, pues hemos estado viendo cuál es la influencia que tiene el sobrepeso, la obesidad, en esto que estamos analizando el día de hoy, el síndrome metabólico. Y antes de la pausa estábamos hablando acerca de cómo poder identificarlo. El doctor Adrián Jiménez, catedrático de esta casa de estudios, pues ya nos decía uno de los 5 factores que, siendo presentes 3 de esos 5, pues ya se estaría considerando como síndrome metabólico. Doctor, decías que la obesidad es uno de ellos. Ajá. Continúa, por favor. El segundo sería las cifras de presión arterial por arriba de 130/85, que no son cifras ya diagnósticas de hipertensión. Para decir que una persona tiene hipertensión es cuando está 140/90 para arriba. Entonces se considera ya parte del síndrome metabólico cuando tienen 130/85, o sea, todavía ni siquiera son hipertensos, pero ya estamos como en el amarillo, en un semáforo, ¿no? Claro, ese sería el segundo punto y también puede ser muy fácil de medir. De hecho, se considera que las personas con obesidad tengan su propio baumanómetro para que se estén checando su presión. Esto tiene cierta lógica, permíteme que te interrumpa. Supongo yo que porque el cuerpo es de mayor volumen y mayor peso, pues obviamente necesita una presión mucho mayor del corazón para poder bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Es esa la lógica? No, No hay personas obesas con presión normal. Sí, o sea, no porque sea una persona muy alta o muy obesa necesita tener la presión alta, no se necesita otras cosas más complicadas para que se desencadenen las cifras de presión arterial. Muy bien. Por eso no es justificable decir, es que si está gordito pues tiene que tener la presión alta, o es que está muy alto y tiene que tener la presión alta. O es que ya está muy viejito y a los viejitos se les va subiendo la presión y eso es normal. No, la presión, mientras más bajita, tolerable sea la presión, es mejor. ¿Sí? Ok, entonces llevamos 2 de 5. Llevamos 2, es obesidad e hipertensión. La tercera se llama intolerancia a la glucosa. Nosotros vamos al laboratorio y le pedimos que nos tomen una muestra de sangre y que nos midan la glucosa en ayuno. La glucosa en ayuno se considera intolerancia a la glucosa cuando está entre 100 y 125 miligramos, ¿sí? En ese rango. Si está por arriba de 126 en 2 días diferentes en ayuno, ya se puede considerar como diabetes. Pero si está entre 100 y 125 se llama intolerancia a la glucosa y sería el tercer punto. Y llevamos de estos 3, uno es mediante una medición, con una cinta métrica y con una báscula. La segunda es la mediante presión arterial un y que también puede baumanómetro. medirse de manera muy fácil. Ok, y la tercera sí es un análisis de laboratorio. En el mismo piquetito podemos pedir también otros 2 estudios, que serían los triglicéridos y sería el colesterol en sus divisiones. Cuando pedimos colesterol y todas sus divisiones serían 3. Bueno, por lo regular esas son las que reportan. Colesterol total, colesterol LDL, que es el colesterol malo, y el colesterol HDL. Pero dentro del síndrome metabólico se engloba los triglicéridos, que sería el cuarto, ¿sí?
Si los triglicéridos están por arriba de 150, ya se considera parte del síndrome metabólico. Triglicéridos arriba de 150. ¿Sí? Y el otro es el colesterol HDL, el colesterol bueno. Cuando el colesterol bueno o el HDL está por abajo de 40 en el hombre o de 50 en la mujer, sería el quinto punto que nos engloba en el síndrome metabólico. Hay otros datos, pero son más sofisticados, pues, por lo menos esta presencia de 3 ya daría el indicador de que de 3 de 5 ya sería una persona con síndrome metabólico. Doctor, en el estado, en las clínicas, hacen todos estos análisis como para poder identificar a las personas. Supongo yo que son las que no tienen seguro social, las que no tienen afiliación al ISSSTE, que son los que pueden acudir, o cualquier persona, a un centro de salud del ICEA. Sí, claro, en todas las unidades del estado, de la Secretaría del ICEA, contamos con los insumos suficientes para realizar este tipo de detecciones. Probablemente no vayamos a hacer una glucosa central, como lo mencionaba el doctor de su brazo, pero tenemos un glucómetro que podemos tomar una glucosa capilar en ayuno y pues darnos una idea. Contamos con un perfil de lípidos en un aparato que se llama CardioCheck. Tenemos ese CardioCheck y tomamos perfil de lípidos, nos arroja lo que necesitamos en estos momentos para clasificar un síndrome metabólico: triglicéridos, colesterol de alta densidad y colesterol de baja densidad. Obviamente en todas las unidades contamos con una cinta métrica, con una báscula, con un estadímetro para poder sacarlo del indicador que mencionaba el doctor, del índice de masa corporal, el IMC, para ver si estamos en un sobrepeso, en una obesidad. Entonces, sí, prácticamente en todas las unidades contamos con los insumos suficientes para hacer la detección de un síndrome metabólico. De una vez aprovechando, ¿todo esto que se hace en el ICEA tiene algún costo? No. Luego hay lo que le llaman cuotas de recuperación o algo. ¿Esto por ser del Estado no tiene No, costo? es totalmente gratuito. Todas las detecciones que estamos mencionando son gratuitas en los centros de salud. Okay. ¿Y en cualquiera de los centros? En cualquiera de los centros de todo el Estado tenemos los insumos suficientes. Recién habíamos platicado también de otro de los programas, relacionado con nutrición, y según nos decía la especialista, tiene que ser en el centro de salud que está cercano al nuestro. En este caso, pues dependiendo de nuestra dirección, de nuestra credencial, pues sería el lugar al que podríamos acudir. Sí, exacto. Eso es nada más para llevar un poco de orden en la población, pero si tú estás en Rincón de Romos y tu domicilio es aquí, pero se quisiera tener la atención, también se puede. O sea, no es negar el servicio. En realidad, obviamente, si ya encontramos algo que tenga que llevar un seguimiento, pues sí se te va a solicitar que acudas a tu centro de salud que te quede más cercano a tu domicilio para que puedan llevar el control en tu unidad. Pero si no se niega el servicio, así sea en la unidad que te quede por ahí, que estés pasando y quieres entrar a una revisión, pues claro, se puede hacer. Una pregunta que me surge es si algún paciente tiene que ser referido a otro nivel, quizá hospitalario, tendría que ir, por ejemplo, no sé, pienso al Hospital Hidalgo, no sé, esa lógica de secuencia de tratamiento, ¿a dónde sería referido? Ahora sí que ya ahí sí va a ser de acuerdo al lugar donde te encuentres en ese momento. Si estás, por ejemplo, en Rincón de Romos, pues el Hospital General de Rincón de Romos. Si te encuentras en Calvillo, también tienen su Hospital General. Asientos tendrán un centro de salud. Si es aquí en Aguascalientes, pues sí, dependiendo en qué zona. Si es al Hospital Tercer Milenio, al Hospital, ahora sí ya Miguel Hidalgo, dependiendo de la zona donde nos encontremos. Ok, bueno, regresando a nuestro tema, bueno, así nos llevan las charlas, ¿no? Platicando de los temas. A mí me surge también otra pregunta, justo en lo que estaban platicando ustedes de la presencia de estos 3 de 5 factores.
Cuando uno llega a ese punto y tiene que lidiar, obviamente, por ejemplo, con el sobrepeso, que eso es algo que podría cambiar un poco de acuerdo a las actividades, de acuerdo a la nutrición, ¿hay marcha atrás? Una persona que entra al síndrome metabólico, ¿tiene forma de poder salir de él? Sí, esa es la importancia de educar y de conocer el síndrome metabólico, porque cuando se detecta esta alteración, si lo dejamos seguir, va a terminar en lo que ya dijimos: diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, insuficiencia renal, apnea del sueño, etc. Pero si nosotros actuamos cuando los encontramos al principio del síndrome metabólico, esto puede revertir. Y si ya tiene tendencia genética porque sus padres, etcétera, la idea es que se retrase el inicio de la presentación de alguna de las enfermedades. Tal es el caso de la diabetes, por ejemplo, o de la hipertensión, que se retrase lo más que se pueda. No es lo mismo empezar con diabetes a los 30, 40 años y que tenga 40 años para que tenga complicaciones, a que inicie con la diabetes a los 60, 70 años, ¿sí? Entonces es la importancia del síndrome metabólico. Básicamente creo que estamos hablando también de calidad de vida. La idea es que, justo lo que decías, poder tener una mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible. Y mucho de ello, por supuesto, se tiene que ver de manera preventiva, como que todavía no nos cae el 20 de eso. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a regresar, vamos a volver, con las conclusiones. Continuamos cuidando mi salud y tenemos una cápsula preparada que también nos va a ayudar a darle alternativas para que puedan enfrentar si ya se encuentran en esto del síndrome metabólico. Esta es una cápsula del Departamento de Cultura Física y Salud Pública y nos habla acerca de los ejercicios contra la obesidad y el sobrepeso. Hola, mi nombre es Julieta Tiscareño y el día de hoy en esta cápsula te voy a hablar acerca del sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación de grasa excesiva o anormal, que esto puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador de la relación entre el peso y la talla o estatura. Esto frecuentemente nos permite definir si una persona se encuentra en sobrepeso u obesidad. Para medir el índice de masa corporal se tiene que dividir nuestro peso, que es en kilos, sobre nuestra talla o estatura al cuadrado. Esto nos va a determinar una unidad que nos va a determinar qué estado físico tenemos. Según la OMS, define que para que sea sobrepeso tiene que tener un índice de masa corporal igual o superior a las 25 unidades. Y para ser obesidad tiene que ser un índice de masa corporal igual o superior a las 30 unidades. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. Es decir, un alto consumo de alimentos ricos en grasas y una falta de actividad física. Es lo que nos produce cualquiera de estas dos opciones, ya sea sobrepeso u obesidad. Para este segmento de obesidad y sobrepeso se realizará un circuito neuromuscular intermitente que está conformado por 6 estaciones, donde se realizarán ejercicios diferentes. Cada ejercicio se realizará 20 segundos y el descanso entre cada ejercicio será de 45 a 1 minuto, dependiendo del trabajo que sientan ustedes. El primer ejercicio es tijera sin salto. Llevarás brazo y pierna lateralmente y regresarás al centro. Segundo ejercicio. Se realizarán desplazamientos laterales atrapando y lanzando un balón. Tercer ejercicio.
Rotación de tronco con elevación de rodillas de forma alternada. Giramos tronco y subimos pierna con brazo alternado. Cuarto ejercicio. Trabajo de soga a 2 manos. Para este ejercicio es importante semiflexionar las piernas y la espalda que esté totalmente recta. Lo que realizarás es azotar la cuerda de manera constante con las 2 manos. Puedes sostenerla de algún lugar, amarrarla o que alguien más te apoye en sostener la cuerda. Quinto ejercicio, sentadilla en silla más trote alrededor de la silla. Realizas la sentadilla, le das la vuelta a la silla y vuelves a realizar otra vez la sentadilla, tratando de mantener tu espalda siempre recta. Sexto y último ejercicio, cortes con brazo y patada en la silla de manera contralateral. Estirando totalmente brazo y pierna, tratando de tocar la punta. Bueno, como hemos dicho reiteradamente en el análisis de este padecimiento del síndrome metabólico, pues obviamente va vinculado con nuestros hábitos y nuestras costumbres. Te preguntaba, doctor Adrián, acerca de si había una marcha atrás, cómo poder revertir una persona que ya está en esta situación, en esta condición, cómo poder ir marcha atrás para recuperar su salud. Ok, aquí lo más importante es que cuando uno ve a una persona, a un paciente, es ver cuáles son los factores que tiene en su síndrome metabólico. Es decir, tiene elevados los lípidos, tiene alta la presión, o tiene alta el azúcar, o está gordito, tiene obesidad. No se debe descuidar ninguno de ellos y se debe tratar todos al mismo tiempo. ¿Cómo hacer esto? Aquí en México es muy difícil que nos hagan caso a los médicos y nada más le decimos, bájele por favor las grasas, no coma sal. Aquí en México se tiene que llevar ciertos pasos y hacer metas para que la persona también haga el esfuerzo de mejorarse a sí misma, ¿no? Sabe que tiene 140/88 de presión. Vamos a hacer el esfuerzo de que va a llegar a la meta, que es 120/80. Trae 120 de glucosa. Nuestra meta va a ser 98 de glucosa. Sus triglicéridos andan en 300. Vamos a bajarlos a 140. Entonces, una vez que detectamos cuáles son sus metas, ya decidimos si nada más damos cambio en el estilo de vida o si adicionamos medicamentos. En el cambio del estilo de vida, No, sí, adelante. En el cambio del estilo de vida utilizamos primero pues, la dieta. Dentro de la dieta hay muchas formas de ayudarlo, pero yo creo que una de ellas es apoyarnos con el departamento de nutrición. Si no podemos o no puede la persona o estamos en un lugar donde no hay nutriólogos, podemos
ayudarles diciéndole más o menos qué comer. Ahorita con todo esto del internet y todo, hay muchas dietas que ayudan. Hay 2 dietas especiales que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en el hipertenso utilizamos una dieta que se llama DASH, ¿sí? D-A-S-H, especial para el hipertenso. Para pacientes con obesidad y hiperlipidemia utilizamos la dieta mediterránea, ¿sí? Porque la dieta DASH no baja de peso, la dieta mediterránea sí. Si no queremos ser tan sofisticados, entonces tenemos que enseñarles a comer sus porciones. Tiene que comer más fruta, más verdura, más cereales y de preferencia carne roja muy poco. O sea, tenemos que enseñarles más o menos cómo sería la dieta. Claro. En relación al ejercicio, también tenemos que educarlos. Por ejemplo, si nosotros queremos mantenernos con actividad física y aparte bajar de peso, necesitamos quemar de 200 a 300 calorías diarias. A veces yo cuando no sabía esto, me subía a la caminadora y caminaba casi 30 minutos y decía ahí 55 calorías, ¿no? Y me comía una galleta que decía 300, dije, pues ya vale, no. Sí, claro, porque no estás compensando la cantidad de lo que ingestas con lo que quemas. Exacto. Si uno camina 3 kilómetros al día, más o menos son 200 calorías. Solo caminata. Solo caminata. Entonces, si camina más de 3 kilómetros, va a quemar más calorías. Se ha visto en estudios grandes que si una persona quema 1500 calorías a la semana, disminuye la posibilidad de ser diabético o hipertenso casi hasta en un 40%. Wow, ¿sí? Pues es bastante. Ajá. Ahora, hay otra forma sencilla, contar los pasos. Todos los teléfonos tienen pedómetro, entonces se pueden contar los pasos. Lo ideal es que se den 5 días a la semana 10,000 pasos. ¿Sí? Es muy sencillo, 10,000 pasos. No necesita dar los 10,000 pasos en el mismo momento. Puede dar X número de pasos en la mañana, mediodía y en la noche y tiene el mismo efecto. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos por esta información. Yo, como siempre, les sugiero, acudan con el especialista adecuado para que pueda proveerles de la información, pues no solamente científica, sino también adecuada a su caso, porque cada persona tiene indicadores específicos que tienen que ser atendidos. El día de hoy le damos las gracias al doctor Adrián Jiménez Serrano, profesor de esta casa de estudios, y al doctor Alejandro Moctezuma Macías Prieto, que es supervisor del programa de salud en el adulto y el anciano del ICEA. Muchísimas gracias a los dos. Por ahora nos despedimos. Gracias. Los invitamos la próxima semana a que estén con nosotros.